Sea alabado Jesucristo y María su Santísima Madre. Bienvenidos a Conservando la Fe. Hoy tengo dos invitados muy especiales en este programa. Ustedes saben que normalmente tengo un solo invitado, pero ahora tengo dos, porque el tema que vamos a conversar el día de hoy me parece a mí que es importantísimo. La absoluta mayoría de la audiencia de Conservando la Fe son gente que vive en Hispanoamérica. Tenemos muchos seguidores, gracias a Dios, también que viven en España, otros en Estados Unidos, pero yo creo que la gran mayoría es de algún país de Hispanoamérica. Y es muy importante que conozcamos nosotros la importancia que tiene el ser católicos hispanos. Es importantísimo, es parte de nuestra identidad, una identidad que no debemos de perder. Y bueno, doy la bienvenida a Gabriel Camilli y Andrea Greco, que nos acompañan porque vamos a hablar de una próxima diplomatura. Perdón si se me traba la lengua. Acá en México le decimos diplomados, pero diplomatura universitaria en hispanidad. Así es que de esto vamos a estar hablando en este programa y yo quiero invitarlos de entrada a todos los que están viendo este video a que consideren seriamente inscribirse en esta diplomatura, que les aseguro estará interesantísima y será de mucho provecho para todos. Gabriel, bienvenido. ¿Desde dónde nos acompaña, Gabriel? Muchas gracias, Padre Juan, por esta bienvenida. Estamos hablándole desde la Argentina, desde el fin del mundo, digamos, del sur del sur. Yo le hablo desde la ciudad de Buenos Aires y la doctora Andrea Greco, que me acompaña desde la ciudad de San Rafael en Mendoza, pegado a la cordillera de los Andes. Así que les estamos hablando los dos desde la Argentina. Pues bienvenidos. Tengo muchos amigos argentinos y definitivamente que en este momento histórico los hispanos en América le debemos mucho a Argentina. Tenemos de allá del país de ustedes grandes defensores de nuestra cultura católica, de nuestra identidad católica, de la tradición católica y también de la tradición hispana. Andrea, bienvenida. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra allá en Mendoza? Entonces, en la falda de la cordillera de los Andes vive usted. Así es, padre. Muchas gracias por la bienvenida. Sí, efectivamente, aquí estoy en la montaña. Más de 1000 kilómetros me separa de Gabriel en este momento. Y un gusto poder estar acá porque ciertamente creo que en gran medida esto tiene que ver con la hermandad hispanoamericana. Claro que sí, claro que sí. Siempre es interesante conocernos los hispanos de diferentes países porque nos une la lengua, pero más importante que la lengua nos une la fe. Nos une la fe católica. Exactamente. Es parte de nuestra identidad, aunque muchos no lo quieran reconocer. Hispanoamérica nació católica. Entonces, bueno, si les parece, vamos a ver un video sobre esta diplomatura y luego platicamos un poco de qué se trata. Rogamos a Dios y a nuestra Madre del Cielo, la Virgen Santísima, rogamos su bendición sobre nosotros y rogamos que nos dé fuerza para descubrir las raíces de lo nuestro, las raíces de nuestra patria. Inscríbete en nuestra nueva diplomatura universitaria sobre la hispanidad para conocer nuestras raíces. Bajo la misma fe, la misma lengua y el mismo origen hispano-católico. Inscríbete ya. ¿Qué pasa si una patria se olvida de su tradición, se olvida de su pasado y de su fe y de su cultura y de su lengua y de su historia? Esa patria está llamada a disgregarse, esa patria está llamada a ser no una nación soberana, sino una colonia del extranjero.
Pues bien, ahí tenemos ese video para promocionar la diplomatura. Y bueno, yo quisiera que ustedes me vayan comentando por qué surge esta iniciativa de hacer una diplomatura en hispanidad. ¿Cómo surge esa idea y por qué? Bueno, el instituto del cual formamos parte se llama Instituto Elevan, Estudio y Legado en Valores Nacionales. A partir de ahí es rescatar, como bien dice el video, en la voz del padre Escurra, un eminente hispanista y un sacerdote católico fallecido, que en paz descanse, que nos enseñó todas estas cosas, y traemos esta tradición que hace unos años empezó a reverdecer en nuestros países, en toda la zona de Iberoamérica, ¿no? Iberoamérica, no llamándola Latinoamérica, como erróneamente se la llama, para quitarle el sentido hispano, ¿no? También estamos haciendo docencia, ¿no? Acá y hablando de estas cosas. La Hispanoamérica vuelve a reverdecer esto de una forma importante y digamos, hasta podría decir que milagrosa. En nuestros países se está hablando de esto, por lo menos en la Argentina, en España, en Colombia, y a raíz de esto, como nuestra institución fomenta estos valores y estas raíces de la patria que son greco-romana, hispano-católicas, ¿sí? No podemos desentender este hilo conductor que nos une a nuestro pasado, a todas las naciones de esta Iberoamérica, desde España hasta la Tierra del Fuego. Habíamos sido invitados como institución a un congreso para la reunificación de la hispanidad en Cartagena de Indias en el año 2024. Allí concurrieron delegaciones de todos los países del mundo, también hubo un representante de México, el profesor Lorenzo Carrasco, que llevó el manto de Guadalupe, y Guadalupe tiene mucho que ver en esto, la Virgen de Guadalupe tiene mucho que ver en la hispanidad y tiene mucho que ver con España y México, y Guadalupe estaba antes en España y después pasó a México, entonces no hay un corte en esta hispanidad. Bueno, ahí en ese congreso de la hispanidad que concurrimos todos los países de Iberoamérica, todos estuvieron representados por distintas delegaciones. Una delegación muy nutrida fue la de la Argentina, porque este tema en nuestro país, a raíz de distintos maestros que tuvimos, desde Ramiro de Maeztu, Isaías de Vizcarra en adelante, hemos tenido una escuela hispanista muy fuerte, alimentada por una inmigración posterior en los principios del siglo XX y a mediados del siglo XX. La inmigración española lo que hizo fue, hispano-italiana también, lo que hizo fue alimentar esta raíz greco, romano, hispano-católica. No vino a quebrarla, sino vino a alimentarla y a reforzarla. Por eso ustedes estarán viendo que un ítalo descendiente como Camilli, que soy yo, estoy hablando de la hispanidad, pero eso es común en la Argentina, porque sentimos lo mismo. Entonces, en ese congreso de la hispanidad nos reunimos y vimos la necesidad de una integración o reunificación. Yo voy más por una palabra un poco más humilde, que es integrarnos, algo que está prácticamente desintegrado por distintas causas y distintas razones. Lo importante es que en esta diplomatura tratamos de estudiar universitariamente y no con charlas de café o discusiones que no son de la profundidad académica necesaria, las causas y los fundamentos de nuestra hispanidad y las causas de nuestra disgregación, para por lo menos desde el punto de vista académico tratar de volver a integrar eso que alguna vez estuvo integrado. Y el eje transversal es la fe que comúnmente hablamos, como nos decía bien el poeta Rubén Darío, es América que tiene sangre indígena, que habla en español y aún le reza a Jesucristo. Esa es la América que nosotros desde México o desde Estados Unidos de Norteamérica, que tiene 47 millones de hispanoparlantes,
hasta la Tierra del Fuego, pasando por España y si podemos abrazando a Portugal y a Brasil, tratar de volver a rescatar esto en una colosal nación que nos convertiríamos de 700 millones de habitantes. No estoy soñando en un sueño utópico de disolver los estados nacionales, ni mucho menos. Estoy tratando de integrar y rescatar estas culturas fundacionales. No sé si se entiende cuál es nuestra motivación. Y por eso vamos por esta diplomatura. Me parece que el ámbito académico, el ámbito cultural, es el ámbito adecuado para romper este inmanentismo, esta quietud que hay con respecto a nuestros valores, a nuestra tradición y tanta leyenda negra y tanto cuento que hemos recibido en nuestros países sobre qué malo que era España, qué malo que fue la cultura de la evangelización, qué mala que fue la época digamos, de los virreinatos, etcétera, etcétera. Bueno, estamos tratando de dar vuelta a esa página para construir algo hacia el futuro. Ese es un poco el resumen. No sé si Andrea Sí. quiere agregar Andrea, algo. Sí, si adelante. me permite, Gabriel ya casi lo dijo todo, pero podemos agregar Sí, por algo supuesto. más. Eh, Lamentablemente, en parte, esta disgregación que ha sufrido esta hermandad que deberíamos tener, porque todos somos hijos de la misma madre que es la Madre España y que es la Madre Iglesia. Eso ha sido alimentado por las leyendas negras, ¿sí? No solo la antigua leyenda negra, las casianas, sino las leyendas negras más modernas como el indigenismo, como tantos intereses que hay detrás de fomentar la disgregación. Entonces, lo que queremos es justamente cortar eso, cortar esa leyenda, esa falsedad acerca de nuestros orígenes para volver a unificarnos. Y un poco ese es el objetivo de esta diplomatura. Recién Gabriel citaba a Rubén Darío, el padre decía al comienzo que lo más importante que nos trajo España fue la fe. Y hay otro poeta nicaragüense, Paulo Antonio Cuadra, que decía, esto es Cristianoamérica. Y creo que tenemos que volver sobre esa idea. ¿Sí? América no ocupa la geografía de otro modo que como una cruz que es la cruz de Cristo y una cruz que significa el cruce de caminos que unen a tantos pueblos diversos que han tenido que ver en lo que hoy es Hispanoamérica. Entonces, poder recuperar esa riqueza, esa grandeza de Hispanoamérica, debería ser un imperativo para todos los hispanoamericanos. Tengo una pregunta. Hispanoamérica, la hispanidad, ¿está bajo ataque? Y si la respuesta es sí, me gustaría que nos dijeran cuáles son las estrategias principales que se usan ahora para atacar la hispanidad con todo lo que representa. Andrea, ¿quieres iniciar algo o yo te apoyo? Sí, sí, bueno, como decía, son las leyendas negras, porque no es solo la antigua leyenda negra, sino que eso sigue vigente y hoy ha ido mutando. Por ejemplo, la nueva izquierda tiene una de sus banderas es el indigenismo, otra bandera es la ideología de género y debajo de esto está la idea de destruir a la familia, de destruir la fe católica, de destruir los principios y los valores cristianos en la sociedad. Todo eso evidentemente afecta de manera directa
porque va al corazón de lo que es Hispanoamérica, de lo que es Cristianoamérica, como decía el poeta. Entonces, evidentemente, esos ataques, a veces se habla de Hispanoamérica o de Iberoamérica y de la unidad económica y de la unidad de distinto, digamos, la cooperación que puede darse en distintos aspectos, y eso es muy loable, pero nada de eso es posible si perdemos la unidad esencial, que es la unidad en la cultura compartida, en la misma lengua, en la misma fe, en los mismos valores cristianos que hemos heredado de España. Esa es la unidad fundamental. Si nosotros perdemos eso, nos disgregamos en una multitud de etnias, de pueblos originarios, de inmigraciones que vinieron después, y nada de eso podrá hacernos fuerte ni darnos la unidad que necesitamos. Es muy importante también tener en cuenta que desde el punto de vista, esta es una cuestión geopolítica además, es una cuestión para entenderlo, el mundo tiende hacia una multipolaridad, lo estamos viendo en estos días, ¿sí? Hay una ecumene de orden anglosajón que siempre se ha dedicado a atacar a la hispanidad desde el siglo XV en adelante ha atacado a la hispanidad, el mundo anglosajón, militarmente y culturalmente, ¿no? Porque la Argentina, Cartagena de Indias sufrieron ataques directos en 1741, Inglaterra quiere tomar Cartagena de Indias. En 1763 una gran expedición marcha a Buenos Aires y es repelida por el gobernador don Pedro de Ceballos. En 1806 y 1807 logran tomar Buenos Aires, son expulsados. Constantemente Inglaterra ha querido meter, en 1833 ha tomado las Islas Malvinas, que hasta el día de hoy, que eran parte del Reino de España y del Imperio Hispánico, y hasta el día de hoy son ocupadas. O sea, yo siempre digo, las Islas Malvinas no son ocupadas solamente porque se la quitaron a los argentinos, se la quitaron a la hispanidad. En ese momento somos herencia. Sí. Gabriel, a mediados del siglo XIX, también cuando el bloqueo anglo-francés en la Argentina, también México sufrió el ataque, sufrió el bombardeo de varios de sus puertos en la famosa Guerra de los Pasteles. Y Totalmente. Eso mismo se repitió en distintos lugares de Hispanoamérica. Lo que pasa es que también han aprovechado porque lo estudiamos como la disección, ¿no? En partes, no logramos unir. Cuando yo le digo que en 1741 Cartagena de Indias, en 1763 Buenos Aires, en 1806 Buenos Aires, Andrea le está diciendo México a mediados del siglo XIX, Buenos Aires de vuelta, las Malvinas, o sea, cuando uno lo mira en conjunto, y no solo esto, en la diplomatura vamos a estudiar la historia, pero también vamos a estudiar la faceta económica de cómo esa angloesfera ha influido siempre negativamente en la Argentina. Casualmente, armando el cuerpo docente de profesores, he viajado a Madrid y me he entrevistado con algunos profesores españoles para que sean docentes de nuestra diplomatura y yo le decía, mire, el primer empréstito de una banca inglesa a la Argentina, le comentaba este interlocutor español, fue en 1824, donde nos prestaron un dinero que lo llegamos a devolver un siglo después, a precios usurarios, la banca Baring Brothers. Y él me decía que en todos los países de América se dio este empréstito, o sea, endeudaron a los países de América. Habría que estudiar bien el caso de México, que no lo tengo presente ahora, pero seguramente los endeudan al país para generar una dependencia. Entonces, al día de hoy, la Argentina, España, son países endeudados por las finanzas internacionales que también son un ataque a nuestro desarrollo, a nuestra posibilidad de crecer. Y después, nuestra propia cultura, que se ha ido reblandeciendo, nos hemos sentido
culpables de no sé qué, ¿sí? Nos hemos sentido culpables de ser católicos, nos hemos sentido culpables de ser descendientes de hispanos o de greco-romanos, como digo yo en mi caso, nos hemos sentido disminuidos, nos han metido un complejo de inferioridad cuando en una diplomatura y académicamente se puede demostrar claramente que lo que hizo España en América no tiene parangón. Holanda e Inglaterra no le llegan a los talones a la obra magna cristiana de cultura y fe que emprendió España en toda nuestra hispanidad. Está reflejado en nuestros templos, en nuestra gente, en nuestros cánticos, en nuestra forma de ser. Nosotros no somos usureros, nosotros somos hóspites, somos hospitalarios, porque el Evangelio nos lo dice. Nosotros abrimos los brazos al que lo necesita. Nosotros no cerramos los brazos al extranjero, pero lo hacemos con un espíritu de querer incorporarlos a nuestra fe, a nuestra cultura y a nuestra tradición. Bueno, un poco ahí está la raíz de todos estos ataques, padre. No sé si nos hemos extendido demasiado. No es extenderse demasiado, es para que la gente también tenga, digamos, como una probadita de lo que va a poder estudiar a profundidad claro. En esta diplomatura. Bien, pues vamos ahora a pasar en pantalla, aquí lo tenemos ya, esta presentación de lo que es el diplomado o diplomatura, perdón, en Hispanidad, que veo que ya inició, Gabriel, ya inició, pero pregunta, ¿es posible todavía integrarse? Sí, por supuesto. La diplomatura inició el 2 de abril, o sea que lleva una sola clase, la clase inicial, pero todas nuestras clases quedan guardadas en un classroom, de manera tal de que si la persona de toda la hispanidad que está cursando desde España hasta Tierra del Fuego, no está conectado porque no puede, porque trabaja, porque ese día se le hizo tarde, la puede volver a rescatar en el Classroom la clase. Está grabada, todas se graban. Lo que nosotros recomendamos es que el alumno haga la clase sincrónica porque es el momento de la presencialidad. Pero bueno, eso lo voy a explicar ahora. No hay ningún problema para integrarse en cualquier momento de la diplomatura. La diplomatura dura 7 meses largos, así que ahora voy a explicar en qué consiste y para los que están viendo hoy sería conveniente que escriban ahí a elevanargentina@gmail.com para inscribirse. La directora de la diplomatura es quien me acompaña en esta entrevista, que es la doctora Andrea Greco, una hispanista de lujo de la Argentina, y el codirector es el doctor Alberto Mancilla, que también es otro profesor destacado de nuestro país. Adelante, por favor. Muy bien. Bueno, lo que nos inspiró siempre fue esta frase, digamos, paradigmática de Rubén Darío, cuando le contesta a Roosevelt: esta América nuestra que tiene sangre indígena, que aún reza a Jesucristo y aún habla español. Esto es el legado, ¿no? Este legado representado en estas imágenes que hemos puesto en las placas. Adelante, por favor. ¿Esa imagen es Nuestra Señora de Luján? Esta es Nuestra Señora de Luján y es Nuestra Señora del Milagro de Salta y Nuestro Señor del Milagro de Salta, una advocación anterior a la independencia argentina del año 1600, ¿no? Son advocaciones de la provincia de Salta en el norte de la Argentina, en el límite con Bolivia, con la actual República de Bolivia. Muy bien. Bueno, y también un poeta argentino recientemente fallecido, un gran hispanista, Juan Luis Gallardo, maestro de quien habla desde hace mucho tiempo, él nos enseña: la hispanidad es profesar la fe en Jesucristo y el amor a María Santísima, poseer el sentido del honor, respetar a la familia bien constituida, amén de practicar el coraje, la hospitalidad y la galantería.
sin olvidar que es a través de España que estamos insertos en la civilización cristiana como legítimos herederos de Grecia y de Roma. Esta me parece una definición sintética brillante, como solo lo puede decir un poeta en pocas palabras, y por eso la tomamos como idea rectora de nuestra diplomatura, que si ustedes se ponen a analizar cada una de las palabras, son el sentido hispánico y católico de nuestra vida, ¿no? No hay nada que quitar ni nada que agregar. Para mí está brillantemente dicho el espíritu de la diplomatura y en pos de esto vamos orientados en estos meses. Podemos pasar a la siguiente. ¿Y por qué ahora? ¿Por qué estamos yendo a un mundo, como les digo, geopolíticamente, que es mi especialidad, que tiende a la multipolaridad? El descubrimiento de América en 1492 por Cristóbal Colón, Cristóforo, el que porta a Cristo, fue el hecho geopolítico más importante de la historia de la humanidad y fue el hecho quizá más importante después del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Porque trajo al mundo la fe a medio mundo que era desconocido. Y ese mundo que hoy es multipolar, que camina hacia un eje angloamericano, hacia un eje eslavo, hacia un eje oriental chino, hacia un eje árabe, hacia un eje otomano, ¿por qué no podemos pretender también tener una cultura, una cosmovisión en nuestra América, en nuestra Iberoamérica? Vamos a la siguiente. Porque eso conformaría, la siguiente placa, por favor. Eso conformaría a Hispanoamérica como una unidad geográfica, política, cultural, lingüística y religiosa compacta. Esa nación colosal que alguna vez fue, que es un espacio geográfico único en el mundo, entero por su unidad lingüística, historia y religiosa indivisible. Entonces, eso estamos haciendo ahora. Tratar de volver a ese espíritu que tuvo Cristóbal Colón, Isabel la Católica y los grandes pensadores de este descubrimiento, de este nuevo mundo, de esta hispanidad. Adelante con la que sigue, por favor. Y también hay que tener claro, como lo tenemos los argentinos, el concepto de amigo y enemigo. En la política se habla de amigo y enemigo. No podemos ser ingenuos. Tenemos que saber que hay alguien, como usted preguntó adecuadamente, que quiere disgregar la hispanidad. Bueno, podemos representarlo de esta manera como nosotros lo vivimos. ¿Por qué? Porque la Argentina es el único país de toda Iberoamérica que tiene una porción de su territorio conquistado por una potencia que nada tiene que ver en nuestras tierras. Es lo mismo que alguien ocupe una porción de México o una porción del Perú. No tienen nada que hacer en nuestro territorio. Adelante. Y el padre Zacarías de Vizcarra, en su obra La vocación de América, que es uno de los textos que nosotros recomendamos y entregamos a nuestros alumnos, explica acabadamente por qué nuestro continente no se entiende sin ese glorioso y benemérito 12 de octubre de 1492, donde Cristóforo, el que porta a Cristo, trajo a Cristo a nuestras tierras, y por orden e inspiración de Isabel la Católica. Adelante. ¿Cómo vamos a desarrollar, y estamos desarrollando esta diplomatura en módulos? Es un módulo. El módulo es un mes de cursada. Los módulos son el módulo de historia, el módulo de geografía y geopolítica, el módulo de cultura hispanoamericano, el módulo de economía hispanoamericana, el módulo de política y relaciones internacionales y el módulo de tecnología. ¿Hacia dónde va esta Hispanoamérica? Porque no la podemos dejar afuera. Y el último módulo es un módulo de trabajo final, donde se integrarán todos los saberes con una propuesta por parte de los alumnos de una actividad que promueva la integración iberoamericana. La otra cosa que quiero destacar es que las clases son sincrónicas y asincrónicas. Sincrónico es cuando el docente y el alumno están del otro lado de la pantalla, uno y otro.
Pero también, como quedan grabadas, hay clases asincrónicas que cuando el alumno no puede estar, las puede rescatar y ver. Todos tendrán que hacer un trabajo final de integración de la hispanidad. Y los docentes, el cuerpo docente que hemos logrado consolidar, es un cuerpo docente de destacados hispanistas, economistas, filósofos, religiosos, políticos de toda Iberoamérica, con este espíritu que nos inspira Rubén Darío en esas palabras y Juan Luis Gallardo. La siguiente, por favor. Gabriel, Sí. sí, tal vez venga porque este programa seguramente lo va a ver gente prácticamente de toda Hispanoamérica y tenemos diferentes horarios. Las clases sincrónicas, ¿qué día y a qué hora? Las clases sincrónicas, muchas gracias por la pregunta, son el miércoles a las 18 horas de la Argentina, que no sé O sea, cuánta bueno, diferencia horaria habrá. para que se den una idea, las 18 horas de Argentina son las 3 de la tarde de Ciudad de México. Las 3 de la Bueno, tarde de Ciudad de México. Sé que Ecuador y Colombia están una hora más adelante de nosotros. Creo que Chile está 2 horas más adelante y Argentina 3. Pero bueno, ya así nos damos una idea. es bastante coherente, digamos, el horario. Se puede, lo podemos flexibilizar en función de los alumnos. En este momento, el 2 de abril, iniciaron la diplomatura. Alumnos de España, alumnos del Perú, alumnos de Uruguay, alumnos del Paraguay y alumnos de la Argentina y de Chile. Si mal no recuerdo, no tengo la lista en este momento, pero todos han compatibilizado los horarios y estamos bastante bien con ese horario, creo yo. Si es necesario acomodarlo, lo acomodaremos a la necesidad del alumnado, pero me parece que está bastante apto para que la gente lo haga. Okay. Y como si no fuera poco, tengo un desafío. Sí. Perdón, sí, nada más si quiere decirnos algo de las clases que son asincrónicas. ¿Cómo funciona? Bueno, eso? Las clases asincrónicas son tareas o videos grabados, ¿sí? O lecturas, digamos, recomendadas. Ahora la directora de la diplomatura, que es Andrea, les va a dar más detalles, pero le dan el tiempo durante la semana para que la persona se organice sus horarios para poder ver esos videos o leer esas lecturas que se han sido programadas por los docentes. ¿Se entiende más o menos? Sí, sí, muy bien. Padre. Sí, y muy como bien. desafío también y como momento, el año pasado, en octubre, que es el Día de la Hispanidad en la Argentina, el 11 y 12 de octubre organizamos las primeras jornadas de la Hispanidad en el Río de la Plata, con 14 expositores, con actividades religiosas y culturales, porque cae justo el día de la Virgen del Pilar en la Argentina y en España. Conmemoramos la llegada de Colón a América, de la fe, de España, y lo hicimos con esta jornada de la Hispanidad, donde hubo un momento cultural, académico, donde compartimos en la ciudad de Buenos Aires este desafío. La verdad que fue muy provechoso, fue la primera experiencia después de muchos años que no se hacía, y redoblando los esfuerzos ya estoy avisando que para el 11 y 12 de octubre de 2025 volveremos a repetir esta jornada de la Hispanidad en el Río de la Plata, a la cual sería importante que participen todas las personas que quieran venir a participar con nosotros de estas jornadas. Seguramente la extenderemos algún día más para que conozcan la ciudad de Buenos Aires y haremos una actividad cultural hispánica de la hispanidad muy interesante en nuestra ciudad. Así que eso es otra parte, digamos que como un complemento de la diplomatura, por si alguno quiere ir registrando ya y ir guardándose las fechas para venir a visitarnos. Y también sentar las bases para que otros en la hispanidad, llámese México, llámese Perú, llámese España, organicen esta jornada de la hispanidad conjuntamente y trabajemos como desafío, de manera tal de que podamos hacer un encuentro de la hispanidad todos los años. Así que este primer año, digamos, estamos invitando a todos a
Buenos Aires. El próximo año le pasaremos el testimonio a algún otro hermano hispanoamericano que quiera asumir el desafío de organizar esta jornada. Vamos a la siguiente. Por favor, la siguiente placa. Bueno, ahí está cómo va a ser la jornada, digamos, está el logo de la jornada y se superpuso algo ahí en el medio, no sé por qué. La jornada va a ser el 11 de octubre, va a ser una jornada académica desde las 9 de la mañana hasta las 30 horas, donde también habrá una película, ¿sí? Una película que hable de la hispanidad y se hará un debate y se compartirán al otro día la misa en la Basílica del Pilar, acá en Buenos Aires, y la jornada tendrá eventos culturales y con los correspondientes almuerzos de camaradería, fiesta y, digamos, celebrar la hispanidad. La siguiente, por favor. Y bueno, nosotros siempre decimos, tenemos un modo particular de ser españoles que ha cambiado de nombre y se llama ser argentinos. Lo mismo que lo dijo un historiador que se llama Ernesto Palacio, lo mismo podríamos decir de todos los países de Iberoamérica. Entonces, parafraseando, los mexicanos podríamos decir, tenemos un modo particular de ser españoles que ha cambiado de nombre y se llama ser mexicanos. Tranquilamente les comparto este pensamiento y para nada nos ofendería que lo adopten y lo adapten, cada uno manteniendo su particularidad, su peculiaridad, pero siendo todos herederos de la misma madre patria y de la misma madre, la Santa Iglesia Católica Apostólica y Romana, de la cual nos enorgullecemos a pertenecer. Así que bueno, le dejo la palabra a Andrea porque ya digamos, le dije las cosas más importantes. Sí, yo tengo una pregunta, aquí estamos ya otra vez en pantalla todos. Tengo una pregunta, tal vez ya se mencionó en parte la respuesta, pero hablamos de un ataque a la hispanidad, hablamos de la importancia geopolítica de integrarnos nuevamente, porque nos han disgregado y parece que ese esfuerzo fue planeado, no fue algo que se fue dando espontáneamente. ¿Quién o quiénes están detrás de esta, digamos, destrucción, división de la hispanidad? ¿A quienes no les conviene que volvamos a estar unidos como lo estuvimos antes? Yo tengo una... Sí, dale, Andrea. Dale, adelante, Andrea. A los grandes poderes que quieren manejar el mundo, ¿sí? No les conviene porque nosotros sabemos la riqueza enorme desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista demográfico, desde el punto de vista de las expectativas de futuro que tienen los países iberoamericanos, porque somos países jóvenes, porque somos países grandes, porque todavía tenemos hijos y eso nos da una fortaleza enorme ante aquellos que quieren adueñarse del mundo. Por supuesto, hace un rato Gabriel hablaba de la angloesfera y bueno, ese es uno de los poderes y no es el único y ciertamente detrás de todos esos poderes está el ateísmo. ¿Sí? Acá hay una cuestión teológica que está de fondo y que está detrás de los intereses materiales y económicos y por eso la destrucción de la cultura hispánica, que es una cultura católica por excelencia, tiene por finalidad última justamente eso. Está la idea de la masonería, del ateísmo, del progresismo anticatólico y anticristiano. Por supuesto, eso en la práctica va adoptando los nombres de los poderes del momento, ¿sí? Pero ciertamente que ese es el trasfondo de esta lucha. Suscribo totalmente, digamos, la masonería
ha sido inicialmente la destructora de la hispanidad, porque atacar a la hispanidad es atacar a la cristiandad. Entonces, atacar a la hispanidad es atacar a la cristiandad. Entonces, la masonería, el poder internacional del dinero, dicho por el Papa en la encíclica, que en este momento no recuerdo en el año, que ataca claramente al poder internacional del dinero como una organización que se opone a los valores cristianos. Entonces, estas son las grandes, y evolucionando, como dice Andrea, a lo largo del tiempo ir cambiando de máscara, ¿sí? Ir cambiando de máscara a través de la cultura woke, el no tener hijos, digamos, el fomento del aborto, el fomento de... Pero bueno, en nuestra hispanidad han atacado, han pegado duro, pero todavía hay síntomas de resistencia. Hay síntomas de resistencia, hay fe, ¿sí? La fe popular, la fe acrecentada, la fe en Nuestra Señora de Guadalupe, Emperadora de América, la fe en Nuestra Señora de Luján, la fe en Nuestra Señora, en todas las advocaciones marianas de nuestra América, Nuestra Señora del Pilar, en Montserrat, digamos, puedo hacer una lista enorme de las advocaciones marianas que todavía nuestros pueblos, a pesar del ataque virulento de tantos años de liberalismo, de marxismo, ¿sí? Inculcado, y como ustedes, bueno, tenemos un ejemplo fiel en la lucha cristera en México, digamos, nosotros en la Argentina estudiamos la lucha cristera como modelo de resistencia a esos poderes internacionales que atacaron a México y a la cristiandad mexicana en su momento. Los tenemos como modelo. Acá nos escondieron ese tema, tanto de fuera como dentro de la iglesia, lamentablemente, y ahora estamos redescubriendo esa parte de nuestra historia gracias a algunos argentinos y gracias a gente que de fuera nos ha recordado que tenemos a los cristeros como antepasados, porque ahora realmente hay que decir que no queda mucho en México de eso. Pero quiero decir algo acerca de la devoción mariana que vemos en todos los países. Efectivamente, es como la mecha que aún humea. Y lo que hay que hacer es convertir esa devoción, que es muchas veces más sentimental que bien formada, hay que hacerla una verdadera devoción, como la describe San Luis de Montfort, ¿verdad? Hay falsas devociones, pero hay una verdadera devoción mariana. Y bueno, sí, por ahí yo creo que está pues un camino de esperanza para recuperar la fe, el gran amor que la gente le tiene a la Santísima Virgen María en las diferentes advocaciones que tenemos. Creo que en cada país hay alguna advocación especial, ¿no?, que la gente ama de Nuestra Señora. Adelante, perdón, interrumpí algo, pero quería decir eso. No, y milagrosamente se mantienen firmes, porque uno ve esto, lo que estamos diciendo nosotros tres ahora, la gente lo puede corroborar en cualquier medio, busca la peregrinación a Luján, año a año se mueven millones de personas, lo mismo en Guadalupe, lo mismo en Nuestra Señora de la Aparecida, digamos. Es verdad que requiere un poquito más de, digamos, de doctrina o de formación, que la gente entienda un poco mejor el mensaje, ¿no? Y no sea simplemente una cuestión así, digamos, claro, algo como decía el padre recién, pero está la mecha, tenemos que explotarla. Y una de las puntas es esta, la hispanidad, porque digo, hispanidad igual cristiandad, no se puede entender una cosa sin la otra, no están divorciadas, y no hay que tener miedo de decirlo, ¿sí? América nació católica, entonces no significa que seamos sectarios o querramos expulsar a nadie, no hay que expulsar a nadie, sino que esa es nuestra realidad. Yo no me iría no sé, a Damasco a querer, digamos, decir que dejen lo que ellos creen, digamos, además que debo predicar el evangelio, pero no lo debo imponer. Entonces, ¿por qué nos vienen a imponer a nosotros religiones o culturas foráneas y tenemos que aceptarlo a libro cerrado? No, señor, vamos a discutir esto, lo vamos a estudiar, lo vamos a defender, y lo vamos a fundamentar.
¿Por qué? Desde Madrid hasta la Tierra del Fuego, pasando por toda América, somos católicos, apostólicos y romanos. Así es, así es. Padre, a mí me gustaría decir a quiénes se dirige esta invitación. Muy Sí, bien. esta invitación para esta diplomatura se dirige a todas aquellas personas de Iberoamérica, de España, de Portugal e inclusive de otros países del mundo que estén interesados en ahondar en el espíritu hispánico, en conocer y valorar la idiosincrasia y contribuir a la integración de esta cultura desde diferentes núcleos de acción. Por eso es que no pedimos como requisito fundamental una formación determinada previa. O sea, no es necesario ser profesor, no es necesario tener un título de grado, ser humanista. O sea, personas de diferentes oficios, profesiones, titulaciones o sin título pueden hacerlo siempre que tengan el interés por poner en valor estos principios, esta, esta idiosincrasia que nos une. Y justamente de eso esperamos que surja una comunidad que nos permita llegar a pensar en esos proyectos finales que deben hacer los alumnos de la diplomatura, actividades de cooperación, de intercambio, actividades que pueden abarcar áreas diferentes como puede ser la educación, la cultura, la economía, la política, la etnografía, la arquitectura, el folclore. O sea, cada uno de acuerdo con sus intereses, con sus capacidades y con su formación propia podrá digamos, adecuar los conocimientos de la diplomatura a su propia, a sus propios intereses y a su propio transcurso, trayectoria de vida. Excelente, excelente. Incluso también a los hispanos de diferentes países que viven en Estados Unidos también les serviría bastante, ¿no? También es muy importante que hispanos en Estados Unidos se unan, pero por la causa correcta. Es que a veces se unen por causas equivocadas, pero por razones equivocadas, ¿no? Pero sí, también sería muy provechoso para hispanos que viven en Estados Unidos y, claro, en cualquier país. Estoy poniendo en pantalla, lo puse desde hace unos minutos, debajo está donde se pueden inscribir. Inscripciones, hay que mandar un correo electrónico a elevanargentina@gmail.com. Díganme si está correcto. elevanargentina@gmail.com. Y la secretaria le va a contestar, le va a dar toda la información que necesiten. El otro día me llamó y me escribió una persona de Guinea Ecuatorial. Guinea Ecuatorial era parte del virreinato del Río de la Plata. Escuchen lo que les estoy diciendo. O sea, Guinea Ecuatorial se gobernaba desde Buenos Aires en 1776 durante todos los años hasta que se produjo la independencia en 1810 o la Revolución de Mayo, digamos. Me llamó un señor, digamos, que se llama, es un profesor de historia, que quería hacer la diplomatura y lamentablemente por unos problemas de conexión con su país y todo, en este año no puede, pero se comprometió para el año que viene. A lo que voy es que estamos abriendo camino, estamos haciendo como esos primeros españoles que llegaron en 1492. Yo lo tomo con un espíritu épico, con un espíritu fundacional y estratégico. Estamos rompiendo esto. Así que los invito también con este espíritu de aventura que tuvieron esos españoles aguerridos, esos primeros sacerdotes, esos primeros caballeros cristianos que llegaron a nuestras playas. Los invito a todos, ¿sí? desde
España, pasando por toda América, de México, los Estados Unidos, hasta Tierra del Fuego, a unirse a esta patriada. Poder ser, dentro de unos años, decir, pensar que nosotros empezamos con esto, ¿sí? Pensar que me llamó un día Andrea Greco y me dijo, vamos a hacer una entrevista con el padre Juan desde México y esto puede producir frutos, puede producir frutos. También tomémoslo con esta empresa, con este espíritu de empresa que también tuvieron nuestros antecesores, este espíritu greco-romano, hispano-católico, ¿no? Digamos, este espíritu de empresa, este espíritu de Constantino, este espíritu de San Agustín, este espíritu de Anacleto, cuando muere mártir en México, ese espíritu realmente que nos impulsó a las grandes obras y que nos van a servir para ganar el cielo. Dios nos va a preguntar a todos cuántas batallas libramos, cuántas heridas tenemos. No me va a preguntar cuántas victorias tengo, me va a preguntar cuánto he luchado. Y este es el desafío. A esto lo estamos invitando. Yo tengo una pregunta que sería la última de mi parte, pero creo que vale la pena abordar esta posible objeción. Hablamos de España, hablamos de catolicismo romano, hablamos de cultura grecorromana, y alguien podría decir, todo esto es en detrimento de los pueblos indígenas de América. ¿Por qué? Porque estamos exaltando españoles, estamos exaltando griegos, romanos, y no estamos olvidando, alguien podría decir así, de los que ya estaban aquí. ¿Qué responderían a una objeción como esta? Alguien que escucha este video y dice, no, esto está en contra de lo que nosotros somos, no está a favor. Lo primero que yo diría es que es mucho más lo que desconocemos que lo que conocemos de la obra de España en América, porque seguramente esa persona que podría poner esa objeción no sabe que España fue la primera en respetar, y por eso lo que España hizo en América es algo único en el mundo, fue la primera en respetar las naciones indígenas. La política española en América era similar a la política que Roma empleó al expandirse por Europa. ¿Y eso qué significaba? Implicaba aceptar las naciones que se iban incorporando al imperio. El imperio no era otra cosa que una confederación de naciones. Si ustedes se toman el trabajo de buscar los parlamentos que España realizaba con las diferentes naciones indígenas, con la nación nahua, con la nación guaraní, con la nación inca, con la nación huarpe, así con las distintas etnias que vivían, que eran pueblos nativos de los distintos países actuales. España fue desarrollando parlamentos, tratados. En esos tratados España los consideraba de igual a igual. En esos tratados había compromiso de ambas partes, compromisos que había que cumplir. Como decíamos al comienzo, yo vivo acá en esta ciudad de San Rafael, en la provincia de Mendoza, en las faldas de la cordillera de los Andes. La ciudad capital de mi provincia, que es la ciudad de Mendoza, fue una de las primeras ciudades fundadas en el territorio actual del país actual, que es la Argentina. Y la ciudad en la que yo vivo fue una de las últimas. Mendoza, fundada en 1561, la ciudad de San Rafael en 1805. En ambos casos fueron los pueblos nativos los que pidieron la fundación. En el caso de la ciudad de Mendoza, los indios huarpes pidieron la fundación de una ciudad. ¿Por qué? Porque conocían los adelantos que España traía, conocían, por otros pueblos, conocían que los españoles tenían nuevas técnicas de cultivo, nuevas herramientas, nuevas semillas que ellos no conocían.
y por eso le pidieron que viniera a fundar. En el caso de mi ciudad, una de las últimas fundaciones hispánicas en América, sucede lo mismo. Los indios organizan, indios puelches y pehuelches, que eran los que vivían en esta región, organizan una expedición hasta la ciudad de Buenos Aires para entrevistarse con el virrey y pedirle que viniera a fundar aquí. En el caso de San Rafael, ¿por qué lo hacen? Porque ellos sufrían el ataque de otros pueblos indígenas, ¿sí? El pueblo araucano o mapuche, originario de Chile, que había cruzado este lado de la cordillera y atacaba no solo las poblaciones blancas, sino también las poblaciones nativas. Y por ese motivo los indios piden la fundación. O sea que, digamos, quien pone esa objeción es porque no sabe cómo fue la obra de España en América. España permanentemente logró la confluencia y la integración de las culturas nativas en esta cultura que nos hermana a todos los países hispanoamericanos. Y para completar, gracias esto, este es el desafío de la diplomatura, poner en sede académica todos los problemas. Entonces, si está esta objeción, que realmente está implantada en todos nuestros países, yo no soy, digamos, ingenuo en esto, lo conocemos y tenemos acá todos estos ataques, pero los invitamos a que no se debatan en sede cafetería, que se debatan en sede académica, con fundamentos. Por eso los docentes, si alguno tiene alguna duda u objeción, creo que es el lugar adecuado para plantearlo. Entonces, se le van a dar las pruebas científicas de que no es así, porque nosotros sufrimos una leyenda negra en nuestros pueblos, algunos más que otros. Entonces, hay toda una cosmovisión de que hay una opresión. De ninguna manera los pueblos indígenas son, digamos, bienvenidos, somos parte de esta cultura. Por eso lo dice bien, por eso no elegí cualquier frase. La de Rubén Darío, que tiene sangre indígena, que tiene sangre mestiza y aún habla español y le reza a Jesucristo. Ahí está la síntesis. Nadie vino a eliminarlos. Acá no pasó como otros pueblos, como voy a decir ingleses o franceses, que hacían tierra arrasada con las tribus originarias. Tierra arrasada, hicieron masacres. Ninguna nación que se precie de querer, digamos, ascender a los pueblos originarios le pone las universidades que puso España en América, ¿sí? Construye universidades, manda a su gente, les abre sus caminos, les abre sus puertas, los integra a esta cultura. Entonces, hay que estudiarlo, como digo yo, en sede académica. Está esta objeción, como dijo usted, padre, existe, pero yo le digo a aquellas personas que la tienen que asuman el desafío de querer estudiarlo científicamente. Y si tenemos que decir que estábamos equivocados en algo, lo vamos a decir. Nos hemos equivocado, se ha estudiado, ¿sí? Pero les puedo asegurar con mucha confianza que hay suficiente basamento académico y científico para desterrar todas esas leyendas que nos han inculcado desde los grandes poderes con un sentido, el sentido de dividirnos, divide et impera, ¿no? Eso usted lo sabe bien. Así que bueno, no sé si le contestamos las preguntas, no, pero creo estamos que sí, y me parece muy interesante esa invitación incluso para aquellos que no les agrade tanto el tema de la hispanidad porque están convencidos de que es algo contrario a nosotros. Bueno, ahí está la invitación. Hay que discutir estos temas a profundidad, no tomando café, no desde nuestra ignorancia, desde lo que cada quien cree o lo que ha leído por ahí en algún website, sino desde el estudio de documentos históricos, ¿verdad? Que nos pueden confirmar cómo fueron las cosas realmente, ¿no? Entonces, pues, muchísimas gracias. Yo quiero hacer una invitación a todos los seguidores de este canal Conservando la Fe a que consideren inscribirse en esta diplomatura. Ahí está abajo en pantalla, ahí está
el correo electrónico elevanargentina@gmail.com para que manden su correo cuanto antes. Recuerden, ya hubo la primera clase, pero la pueden todavía ustedes recibir. Está allí disponible para los que se inscriban, pero sí los animo yo a que no la piensen mucho, a que se inscriban ya. Y me daría mucho gusto también que gente de México, de mi país, se inscribiera. Yo personalmente también, un poco tarde en mi vida, tengo que reconocerlo, pero un poco tarde en mi vida, pero he descubierto esta riqueza de la hispanidad, y creo que necesitamos descubrirla o redescubrirla todos, porque es nuestra identidad. No, nos quieren ahora reformatear, perdón por la expresión, pero nos quieren reformatear, nos quieren resetear, como dicen, y lo van a lograr más fácilmente si no sabemos quiénes somos, si no conocemos hay dos sacerdotes argentinos, uno muy viejito y uno de edad mediana, y una religiosa del Paraguay, que se inscribieron con el mismo espíritu que usted está diciendo, 2 sacerdotes y una religiosa. Hay profesionales, hay gente de todo tipo que se ha inscrito, y esto también va a conformar un grupo que va a ir generando una mística, ¿no? Entre el mexicano, el peruano, el uruguayo, el paraguayo, el argentino. Se va a generar una linda mística, y es otra beta interesante para poder interactuar. De repente decir, bueno, tengo mi amigo en México, tengo mi amigo en Perú, tengo mi amigo en la Argentina. También es un desafío esto, ¿no? Así es. Y también va a servir para que gente que no se conoce, que es del mismo país, que no se conoce, también, que no saben que comparten ese interés, se puedan conocer por medio de esta diplomatura. A mí me interesaría mucho conocer otros mexicanos que están interesados en este tema. Yo de verdad creo que vamos muy atrás en México, pero bueno, no significa que no podamos retomarlo. Con María no, para nada. Guadalupe por delante, podemos seguramente reconquistar para Cristo nuestras sociedades, que es lo que tenemos que hacer. Hay que reconquistar para Jesucristo otra vez estas sociedades de Hispanoamérica. Y pues muchas gracias. Volver a ser Cristianoamérica. Cristianoamérica. Eso también es el desafío, ¿no? Si bien digamos, hay un basamento acerca del diagnóstico del ser hispánico, pero la diplomatura no pretende quedarse solo en el diagnóstico, sino también promover un dinamismo hacia el futuro. Bueno, ¿qué hacemos de ahora en adelante con esto que sabemos que somos? ¿Sí? Y cómo potenciar esto que somos en el mundo. Así que, bueno, padre, muchísimas gracias por este espacio, por permitirnos que nos conozcan, que otras personas de otros países de Iberoamérica puedan conocer esta propuesta, y bueno, todos aquellos que estén dispuestos a asumir el desafío, los esperamos. Muchas gracias. Gabriel, ¿algún mensaje último para terminar? Lo espero en alguna clase que usted quiera dar en la diplomatura, pero como profesor. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a todos por su atención, que Dios los bendiga, conserven su fe. Hasta la próxima y que viva Cristo Rey. ¡Viva!